Un saludo a toda la audiencia de Última Hora Colombia. Hoy nos encontramos en un espacio más de entrevistas. Nos encontramos con José Antonio Campo, el primer ministro de Hacienda del gobierno de Gustavo Petro, también profesor de economía en Estados Unidos, y quién mejor que él para tocar el tema de coyuntura política de esta semana, que es la reforma tributaria. Un saludo, José Antonio, y gracias por atender nuestra invitación. Bueno, muchas gracias por la invitación. Bueno, José Antonio, quisiera entrar de una vez en materia y preguntarle si usted ve que esta reforma tributaria es la solución para los graves problemas fiscales que tiene el país. Bueno, mi declaración ha sido muy clara. Eh, lo primero que tiene que hacer el gobierno es presentar un programa de recorte del gasto público, sobre todo el gasto de funcionamiento. Más aún, cuando anunció el programa de mediano plazo, hace varios meses, lo puso esto como una prioridad, pero hasta ahora no hay ninguna propuesta del gobierno sobre cómo hacer recortes de gasto. Y el aumento del gasto es la fuente principal del aumento del déficit y de la deuda pública. Por lo tanto, hay que hacer algo para racionalizar el gasto público. En ese sentido, quisiera preguntarle si es verdad, como dice el gobierno y el propio presidente Petro, que esta propuesta de ley de financiamiento sí va a hacer pagar más a los que más tienen dinero. ¿Sí es progresiva? Bueno, hay algunos elementos progresivos, pero hay otros que no es claramente que sean, claro que sean progresivos. Eso habrá que verlo tema por tema, ¿no? Perfecto, en ese sentido, entonces quisiera meterme primero con el tema de los asalariados. Digamos que en la propuesta tributaria, según hemos podido conocer, los ricos van a ser aquellos que ganen más de 86 millones de pesos al año. Serían como 6.600.000 pesos por mes. Entonces, en ese sentido, quisiera empezarle preguntando cómo afectaría esta reforma tributaria a los asalariados. Bueno, el gobierno ha aclarado que los trabajadores de menores recursos pues no tendrán impuesto de renta, no lo tienen hoy en día, ¿no? Y en realidad el aumento del impuesto sí es para los estratos más altos, es decir, el aumento al 41%. Eso, dicho sea de paso, puede ser una posibilidad de una reforma futura, pero yo una y otra vez le reiteraré, después de que el gobierno presente un programa de recorte de gastos, si no, no debe haber reforma tributaria, el Congreso debe ser renuente a aprobar una reforma tributaria en esas condiciones. Y como usted lo plantea, en caso de que no se apruebe esta ley de financiamiento, ¿cómo quedaría entonces el gobierno y la financiación? Porque pues digamos que en este momento está atravesando un momento bastante crítico. Bueno, eso verá el Congreso que hace sobre esa materia. Es decir, también la ley de presupuesto está en manos del Congreso y ellos pueden, de hecho ya han dicho que quieren unos recortes sustanciales. Hay que definir exactamente dónde van a ser los recortes, que es un trabajo que tienen que hacer con el gobierno nacional. También quisiera meterme en el tema de la gasolina. El presidente Gustavo Petro dice que la gasolina se va a agravar porque los que usan la gasolina son las personas más ricas, los que tienen camionetas de cuatro puertas y los pobres, dice él, no usan la gasolina. Entonces quisiera preguntarle qué opina usted sobre esta declaración y sobre la propuesta de gravar los combustibles. Bueno, también entiendo que la CPM, pues estoy equivocado. Correcto, sí, la idea es que haya un IVA para la gasolina, la CPM y también un impuesto al carbono. Sí, el impuesto al carbono es un tema diferente porque es un tema ambiental, ¿no es cierto? Y es un tema, es un impuesto que se estableció en Colombia por en razón de los objetivos ambientales. En el caso de la gasolina y de la CPM, los efectos son muy diferentes, ¿no? La gasolina, pues una proporción alta sí será en los sectores de altos ingresos, pero la CPM, pues afecta al transporte público y por lo tanto ahí habrá muchos hogares de menores ingresos que estarían afectados por el aumento de las tarifas de transporte que eso se generaría. Y además hay un efecto económico general en la medida que la CPM también se utilice como transporte de mercancías, pues eso eleva obviamente el costo del transporte de mercancías. En ese sentido, ¿usted cree que con esta medida se podría disparar la inflación en cuanto al tema de los alimentos? Bueno, ya el gobierno ha dicho que con la propuesta de reforma aumentaría más, un poco más de un punto la inflación del año entrante. En ese sentido, los impuestos, digamos que a la canasta, a los elementos de la canasta básica se mantienen.
en el 5% que ya estaban. Pero ¿usted no cree que subir los impuestos a la gasolina no sería aplicárselos a los alimentos de forma indirecta? Bueno, yo diría más es la CPM, ¿no es cierto? Que la gasolina, pero sí, como ya lo dije, los costos de transporte de mercancía pues van a aumentar y eso obviamente afecta pues a todos los bienes, incluyendo los bienes de la canasta familiar. Ahora quisiera meterme en otro de las medidas que contempla esta reforma tributaria y que ha sido bastante impopular, y es el tema de imponerle impuestos al sector del entretenimiento, a los conciertos, a los espectáculos, incluso a los partidos. Colombia, digamos que se ha venido posicionando como un hub en cuanto al entretenimiento en la región. Entonces quisiera preguntarle, porque ahí también está el debate de que las personas entonces que pagan boletas de más de 500.000 pesos son personas que tienen grandes ingresos. Entonces quisiera también preguntarle, ¿usted qué opina sobre los impuestos en este sector? Bueno, yo digo, eventualmente una reforma tributaria lógica, reitero, después de hacer un recorte de gasto, uno puede contemplar algunos impuestos al entretenimiento, así como a las rifas, que es otro tema que ha sido objeto de debate en Colombia. Pero ¿usted no cree que, digamos, esto sí sería como imponerle impuestos a las personas de a pie cuando el gobierno ha dicho que lo que busca es grabar a los ricos? Bueno, debo decir, obviamente los espectáculos no son un elemento básico de la canasta familiar. Entonces, en ese sentido, el gobierno puede tener una explicación para poder hacer un impuesto. Digamos que haciendo un balance, ¿usted no cree que estas medidas que viene impulsando la reforma tributaria del gobierno no asustan un poco a la inversión extranjera y a los grandes capitales que invierten en el país? Bueno, sobre esa materia, yo voy a decir que hay unas propuestas complejas. Uno las puede, digamos, defender o no, pero a ver, las dos que me parecen menos convenientes es el impuesto al patrimonio que se aumenta al 5%. En el caso del impuesto al patrimonio, en la historia colombiana, pues el impuesto máximo era del 2%. La ley o la reforma tributaria del 2022 lo creó o lo estableció en un máximo del 1,5%. Uno dice, bueno, puede ser el 2%, pero no el 5%. O sea, eso me parece ya francamente excesivo, digamos, sobre todo que, digamos, el rendimiento del capital, pues ya está grabado de todas maneras. Entonces, eso es ponerle un impuesto francamente excesivo. Eh, el otro, eh, el otro que me parece excesivo es ponerle un 50% de impuesto a todo el sector financiero. Creo que pues es un impuesto absolutamente excesivo para los patrones internacionales y no se justifica. De hecho, yo debo decir que en la reforma tributaria del 2022 se le puso un impuesto adicional de 5 puntos, ¿no? O sea, el 40%. Pero yo personalmente, como ministro de Hacienda, estuve en desacuerdo. Pero bueno, eso fue lo que propuso el Congreso y así se aprobó. Pero subirlo ahora aún más al 50% no tiene ningún sentido. Ese es otro, digamos, que puede ser contraproducente, ¿no? Esos, le menciono esos dos en particular. También usted trae a colación un tema bastante importante que es la reforma tributaria, digamos, que se aprobó cuando usted era ministro de Hacienda del gobierno Petro. Y quisiera preguntarle, porque hay, digamos, algunos análisis que dicen que si bien como que la propuesta sí empezó a grabar más a los ricos, no pudo grabar a los súper ricos. Entonces, digamos que esto ha sido un poco difícil en cuanto a política pública y me refiero a las medidas que se deben tomar para en verdad grabar a las personas que más dinero tienen en el país. Sí, ahí hay un tema de evasión o elusión tributaria que debe ser objeto de una atención especial hacia adelante. De hecho, creo que las normas que quedaron aprobadas en la reforma del 2022 podrían ser utilizadas en forma más enérgica. Pero sobre todo si un súper rico saca la plata del país, la registra en otra parte, pues eso es lo que genera la disminución de la tributación. Eso debe ser
digamos, controlado de todas las maneras posibles. Y bueno, habrá que ver qué tipo de mecanismos específicos se pueden montar para hacer eso. Yo, por lo demás, no conozco esos estudios y no sé con qué calidad técnica se ha afirmado que los super ricos bajaron, pues la tasa de tributación de los super ricos se redujo con la reforma. Eso me parece que no tiene ni pie ni cabeza como afirmación. Perfecto. Haciendo un balance, ¿usted cree que, digamos, esta reforma tributaria sí cumple el objetivo del gobierno nacional de gravar a las personas que más dinero tienen? O como menciona, digamos, escuché esta mañana al exdirector de la Diana Junco, que decía que en realidad golpeaba más a los sectores más pobres, digamos, por este tipo de impuestos como el que mencionábamos de la gasolina. No, digamos, hay algunos impuestos que tocan a toda población y por lo tanto, digamos, afectan a los sectores más pobres, como ya mencionamos, digamos, el costo del transporte, por ejemplo, que se puede elevar con la reforma, eso afecta a todos los sectores de la población. Pero sí hay elementos progresivos, ¿no? Como el impuesto al patrimonio, aunque no tan excesivo, y el aumento de la tasa de tributación de las personas con más altos ingresos al 41%. Por cierto, no he visto propuestas específicas de controlar otros beneficios tributarios que tienen los sectores de altos ingresos. Digamos, en la reforma del 2022 se puso un límite a lo que podían deducir. Ese, habrá que discutir si ese límite habría que modificarlo para que esas personas paguen más impuestos. Retomando un poco lo que estábamos hablando anteriormente de bajar la base gravable para el impuesto al patrimonio, ¿cuál es la lectura que usted hace de los efectos que podría tener esto en la economía y en el crecimiento económico del país? Bueno, yo he sido defensor del impuesto al patrimonio. ¿De aumentar? Digamos, ¿cómo? ¿De aumentarle digamos, No, el no, impuesto? pues de hecho, lo que propuse en la reforma del 2022 fue volverlo permanente. Digamos, la historia del impuesto al patrimonio de Colombia fue creado en 1936, bueno, estrictamente una ley del 35, pero se hizo efectivo a partir de 1936. Y la justificación básica que hizo la administración de López Pumarejo entonces era que las rentas de capital siempre estaban subestimadas, por ponerlo de alguna manera. Entonces el impuesto al patrimonio era un complemento para garantizar que los sectores que recibían renta de capital pagaran un impuesto adecuado. Yo soy defensor de ese principio y creo que hay que mantenerlo. Por eso en la reforma del 2022 se propuse que ese impuesto se volviera permanente de nuevo, ¿no? Ya había sido suspendido pues, a fines de los años 80 a mi juicio, sin ninguna justificación clara para hacerlo. Entonces, es un tema que habrá que analizar, digamos, cómo se maneja. Pero la tasa de tributación podría aumentarse hasta el 2%, pero el 5% es absurdo y lo que hace es que genera un incentivo a la evasión monumental, ¿no es cierto? De tal manera que digamos, los ingresos pues, el patrimonio no queda registrado en Colombia. Eso sería un error histórico en la tributación colombiana. También, pues, ya para ir cerrando, quisiera preguntarle primero por el hecho de cómo ve usted el trámite y la relación con el Congreso en cuanto a la aprobación de esta reforma, pues digamos, teniendo Eh, también usted ya ha habido pasado por eso. en este momento veo que la probabilidad es nula. Esa reforma no tiene posibilidades y debo decir, de pronto, digamos, como parte de un paquete más general que incluya recortes de gasto, nuevamente, uno podría pensar que el Congreso o ciertos sectores del Congreso puedan mirar algunas de las propuestas tributarias. Pero mientras eso no ocurre, no creo que haya posibilidad alguna. Como tampoco creo que haya posibilidad alguna de que le aprueben el monto del gasto público que ha propuesto el gobierno. Entonces, veremos cómo se da el debate en el Congreso. Pero yo diría, hoy por hoy, con los pronunciamientos políticos que yo he podido conocer, creo que la posibilidad de aprobación de esta reforma es nula. Es decir, que usted cree que el gobierno ni siquiera tiene margen de maniobra para lograr aprobar algunos de los artículos que incluye esta ley de financiamiento. Reitero, si hace propuesta de recorte de gastos, podría discutirse.
Ya para cerrar, digamos, quisiera ponerlo otra vez en el papel de ministro de Hacienda. No, no quiero que se meta otra vez por el lado de reducción del gasto. ¿Qué puntos serían los que usted atacaría, digamos, en este momento para poder sacar un poco a flote las finanzas del Estado? Bueno, yo creo, nuevamente, perdóname que lo repita, lo más importante es recortes de gasto, porque eso es la dinámica que está aumentando la deuda pública. Ahora, por otra parte, yo sí creo que, eh, eh, no sé si este gobierno lo logra, pero el próximo gobierno tendrá que hacer algunas propuestas de reforma tributaria digamos, ayudar a ajustar las finanzas públicas, ¿no? Y debo decir que un elemento adicional es cómo se reduce el servicio a la deuda. En esto, digamos, crédito público pues ha hecho unas, eh, eh, si se quiere, unas transacciones novedosas que vamos a ver cómo se evalúan en la práctica. Pero pues por lo pronto ha venido hablando de una reducción significativa en el costo del servicio a la deuda. Es cuando el servicio a la deuda es tan alto como hoy en día, eso termina recortando las posibilidades de financiamiento del gobierno y está generando pues efectos negativos sobre la capacidad pues, de gasto en temas sustantivos, ¿no? Eh, y bueno, y además, obviamente, el servicio a la deuda es uno de los factores que aumenta la deuda pública, ¿no? Y yo creo que, por lo tanto, digamos, ver cómo se reducen. Ahora, un tema muy importante, ahí hay varios temas importantes, pero el más importante de todos es la confianza que da el gobierno en la capacidad de hacer unas finanzas públicas razonables. Hoy por hoy, digamos, con la práctica, digamos, o con este patrón, digamos, de altos déficits y aumento de la deuda pública, pues los márgenes de riesgo del mercado internacional de Colombia están altos y la tasa de interés de los TES está muy alto. O sea, cuando uno mira comparado con diciembre del 2023, o sea, antes de comenzar a bajar las tasas de interés, desde el 2023 la tasa del Banco de la República ha bajado como 4 puntos, la tasa de los créditos comerciales ha bajado como 4 puntos y medio. La de los TES de un año ha bajado solamente 1 punto y la de los TES de 5 y 10 años ha aumentado. Eso además con el tema adicional de que el director de crédito público anterior hizo demasiado emisión de títulos de muy largo plazo que son muy costosos. Entonces yo creo que también lo que haga el crédito público es fundamental para reducir el servicio a la deuda y de esta manera pues evitar el aumento de la deuda pública por una parte y darle eventualmente más margen de rasgo a otros gastos ya sustantivos del gobierno. Además, en un contexto donde el gobierno activó esa válvula de escape de la regla fiscal, ¿no? No, es que yo creo que todos los que estamos con el gobierno hemos dicho que no tenía justificación alguna. Y creo que digamos, la justificación para no cumplir la regla fiscal en el 2020, la pandemia, se entiende, era lógica. El gobierno pasado incluso la extendió demasiado. Ya en el 2022 no se necesitaba estar por fuera de la regla fiscal. O sea que el gobierno pasado también cometió ese error. Pero pues, el gobierno lo ha decretado para 3 años y creo que es injustificable. Y eso es parte de la percepción externa que existe de que no hay compromiso con la disciplina fiscal. Y ya ahora sí, para cerrar, que digamos, nos alargamos un poco en las preguntas anteriores, quisiera preguntarle cómo lee usted entonces que, digamos, está la posibilidad de que el gobierno vuelva a decretar el presupuesto. ¿Cómo cree cómo lee esa situación en medio de este contexto difícil económico de que el gobierno sea el mismo que vuelva a fijarse, digamos, el Bueno, me presupuesto? parece que es una práctica incorrecta. En las democracias el Congreso es el que decreta el gasto público y por lo tanto deben surtirse las negociaciones con el Congreso para aprobar un presupuesto que sea aprobado por el Congreso, no por el gobierno nacional. Perfecto, es ministro. Muchísimas gracias por el tiempo, por el espacio y por ayudarnos a entender un poco todo este problema que sucede y la coyuntura alrededor de la reforma Bueno, fiscal. no, encantado de estar con ustedes.